veces nuestro concepto de una predicación reformada, una alabanza reformada, más se traduce como un tema de estilos, ¿no? Hay una que dice sube, sube, sube. ¿Es reformada esa? ¿Verdad? Porque a veces definimos el elemento reforma o reformados con estilos, ¿verdad? Y algo que tenemos que recordar es el hecho que si reforma es volver a la forma, tenemos que entender que todo lo que hagamos que nos lleve a volver a la forma, que en este caso es la palabra de Dios, tiene que ser reformado. Todo lo que nos ayude a alinear nuestra vida a Dios es reformado. Porque ¿qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Según Romanos 8. Formando la imagen de entonces Dios va a usar su palabra, situaciones, circunstancias, para volvernos a la forma de ¿quién? De Jesucristo, ¿no? Y tendríamos que establecer algunas primicias, como por ejemplo, muchas de las cosas que hacemos o que hemos hecho, a veces las hacemos por ignorancia. No tanto porque de manera intencional quisiéramos ser herejes. Ya que una persona de manera intencional quiera ser hereje, pues ya es otra cosa. Pero yo creo que muchas de nuestras herejías las hacemos o las decimos por ignorancia. El problema surge cuando queremos quedarnos en esa ignorancia, siendo que somos movidos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que no hay ninguna congregación cristiana que diga que es de mala doctrina. Ayer me compartían un video donde un supuesto pastor apóstol, se hace llamar, decía que el Espíritu Santo es una mujer. Y él dice, yo soy un predicador de sana doctrina. Para él decir que el Espíritu Santo es una mujer, para él es sana doctrina. Entonces, nadie va por la vida con una bandera diciendo, oigan, vengan a nuestra iglesia, es de mala doctrina. No, todos decimos que somos de una sana doctrina. El punto es que muchas veces nos olvidamos que aún nuestra doctrina tiene que alinearse ¿a qué? A la palabra de Dios. Todos los cristianos, después de 1517, no importa si sean pentecostés, nazarenos, bautistas, presbiterianos, todos los cristianos somos herederos de la Reforma. Antes de 1517 no habían pentecostés, no habían bautistas. Habían algunos movimientos surgiendo por ahí, pero no, las denominaciones aparecen después de 1517. Todos los cristianos hoy en día somos herederos de ese 1517, de lo que sucedió ahí. Y si pudiéramos seguir armando un hilo hacia atrás, todos somos herederos no solo de la Reforma, somos herederos de la escolástica. La escolástica son esos casi 1500 años que tienes entre el libro de los Hechos y 1517. Porque muchas veces eso lo ignoramos. Allá hay 1500 años que había iglesia, que habían cristianos, que Dios estaba obrando en 1500 años. Y si somos herederos de esa etapa, somos herederos de los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia son herederos de los apóstoles. Y los apóstoles son herederos de Cristo. Por eso Hechos 2:42 que dice que la iglesia permanecía ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Porque tú y yo seremos hermanos
hombres y mujeres de sana doctrina siempre y cuando nuestra sana doctrina se conecte con la doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Otra cosa que tenemos que recordar es que Cristo no viene por una denominación, Él viene por una iglesia. Y la iglesia son personas. Pero si pudiéramos definir qué es una iglesia, pudiéramos decir de manera bien práctica, una iglesia son personas que con la ayuda de Dios, salvados por Dios, buscan alinear su vida a la palabra de Dios. Hay gente que tiene un cuerpo de doctrina, pero no buscan alinear su vida a la palabra de Dios. La iglesia de Cristo sabe que es salvada por Cristo y que busca alinear su vida a la palabra de Cristo. Y es por esa iglesia que Cristo viene. ¿Qué vemos en la Escritura? Vemos, por ejemplo, cuando Adán y Eva caen, ¿buscan a Dios? ¿No? ¿Quién los busca? Dios. Dios sale a buscarlos. Y en esencia sale a buscarlos para, a través del Evangelio, y nos van a hablar ahora en la nueva serie del protoevangelio, a través de esta acción, Dios lo que está diciendo es, voy a volverlos, a través del sacrificio de alguien, a la forma original. Voy a restaurar lo que el pecado destruyó. Pero cuando encontramos a Noé, a Abraham, a los profetas, a los reyes como David, es nuevamente Dios saliendo a buscar a su pueblo, un pueblo que había dado la espalda a Dios, pero que ahora Dios está diciendo, quiero que mi pueblo se vuelva a mí. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos al mismo Señor Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Literalmente las cartas del Nuevo Testamento son directrices para nosotros como iglesia, para que caminemos en la forma que el dueño de la iglesia dice que debemos de caminar. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Porque Él está buscando que a través de su palabra la iglesia se vuelva a la forma que Él ha establecido. Cuando llegas a Apocalipsis, ¿qué nos narra Apocalipsis? Apocalipsis literalmente nos narra a un Dios reformando todo. Al grado que Él promete que vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Reformará esta, porque la volverá a su forma original. Y ahí, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, entraremos tú y yo por la obra de Cristo. Pero entraremos reformados totalmente, transformados a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, ser reformado no es andar buscando debates para pelear. Ser reformado no es andar buscando los errores doctrinales de la gente. Ser reformado no es andar buscando criticar a quien no tenga un mismo sistema doctrinal como el nosotros. Y claro, hay un cuerpo doctrinal primario, eso es obvio y tú y yo lo sabemos. Ser reformado no es otra cosa que buscar alinear nuestra vida a Dios. Por eso es que necesitamos la reforma. Ser reformado es recordarnos que sola Escritura es la autoridad en nuestras vidas. Sola gracia es un recordatorio y un antídoto contra el orgullo que muchas veces nos quiere hacer sentir que nosotros ganamos algo. Es por gracia. Es por gracia que estamos acá. Sola fe es un recordatorio que Dios me dio un regalo y por ese regalo es que puedo creer en Cristo Jesús. Es un regalo que recibí en su amor.
Solo Cristo es literalmente nuestro fundamento. Él es el único Señor y Salvador. Y solo a Dios la gloria. Es un recordatorio del propósito del por qué Dios nos salvó. Dios nos salvó para su gloria. Por eso, el sermón de hoy se llama Una adoración reformada. Y el último sermón que veremos, si Dios nos permite, el próximo domingo se llamará Una comunidad reformada. Pero quiero que entendamos que aquí la palabra reformada no la voy a usar bajo un sistema doctrinal, sino bajo su definición, que es Dios nuevamente buscando reconstruir, reformar algo que, voy a ponerlo de estas palabras, se echó a perder por el pecado, pero Dios obra para restaurarlo. Y en esa obra, Él se lleva la gloria. Y en últimas instancias es lo que está haciendo con nosotros. ¿O cuántos ya están listos a la imagen de Cristo 100%? ¿Quién diga esta mañana, yo ya no me falta nada? ¿Verdad? Hasta el último aliento de nuestra vida necesitaremos de la gracia de Dios. Hemos visto a lo largo de este libro de Amós cómo un pueblo que decía ser el pueblo de Dios, tan religioso, vivían como si Dios no existiera. Platicábamos ahorita allá afuera. Esto es tan ilógico. ¿Cómo este pueblo vivía? ¿Cómo? Imagínate una persona que va en su carro. En el semáforo que está en rojo, ¿qué hacemos? Oramos, ¿verdad? Celular, ¿verdad? Entonces, imagínate que estás en un semáforo y pones en tu red social, orando por Venezuela. Y aquí afuera uno de Venezuela vendiéndote paletas. ¿Y tú? Porque estoy orando por los de Venezuela. ¿Por ti? No me interesa. Bueno, nosotros no somos así, ¿verdad? El pueblo de Israel así era. A Dios, te amo. Vine al servicio, el día de reposo, pero terminando las acciones religiosas, lo hemos visto. Esta gente denigraba a las personas. ¿Te acuerdas cuánto valía una persona? Un par de chanclas. Negociaban, te doy una persona, me gustan tus chanclas. En el mercado, pesas falsas, ¿te acuerdas? Haciendo negocios y viviendo como que si Dios no existiera. Entonces Dios tiene que venir con un juicio. Y tú y yo sabemos que los juicios para el pueblo de Dios buscan recordar el amor de Dios. Porque lo peor sería para un pueblo es que Dios los abandone. Lo peor que le podría pasar a un cristiano es que Dios nos abandone en nuestro pecado. Nadie quiere eso. Entonces quiero que veamos, en primer lugar, un tabernáculo reformado. Eso lo vamos a ver en el verso 11. Y en el verso 12 vamos a ver un propósito reformado. Pero quise hacer esta introducción porque quiero que veamos la palabra reformado desde la perspectiva, como ya dije, de Dios componiendo lo que el pecado descompuso para volverlo a la forma establecida por Él, porque esto le va a dar su gloria a Él. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dios hizo al ser humano sin pecado. ¿El pecado qué hizo?
lo manchó, lo destruyó. A través de Cristo, ¿qué hace? Nos salva para volvernos a Él. Y esta acción le da gloria a Él. Entonces eso quiero que veamos aquí, porque eso es lo que está presente aquí. ¿Va? Nuevamente, verso 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Hace un tiempo escuché una alabanza que decía algo así: el tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Por cosas como esas, la iglesia necesita seguir siendo reformada. ¿Y qué hacíamos nosotros? Yo digo, ¿de dónde sacan esas cosas? Hermanos, yo sé que a veces estudiar teología puede sonar muy aburrido, puede sonar complicado, pero estudiar teología te va a ayudar a no cantar esas cosas. Y regálenme su atención porque voy a tratar este versículo tiene un elemento complejo porque va a conectar, vamos a hacer un poquito de teología bíblica, vamos a conectar desde Éxodo hasta Apocalipsis. Entonces, ¿me regalan su atención? Y si se quieren dormir, está bien. ¿Lo entenderé? Ok. Empecemos, porque son varias cositas que quiero establecer acá para llegar a un punto. ¿Vale? Y si tienen dudas, al final me invitan unos tacos y con gusto. Ok, lo primero, ¿quién está hablando aquí? Dios. ¿Ah? Es Dios aquí, es Amós diciendo así dice el Señor. Ya lo dijo anterior. ¿Y qué está diciendo Dios? Levantaré, repararé, levantaré, reedificaré. Ok. ¿Quién lo va a hacer? Dios, no nosotros. Nosotros no vamos a levantar ningún tabernáculo. ¿Sabes qué hicimos nosotros? ¿Sabes qué hicimos aquí nosotros? Abrimos brecha en un sentido de romper, de destruir. Lo dejamos en ruinas. Eso hicimos nosotros. Porque eso es lo que hace el pecado, destruir todo lo que Dios hace. Y el lenguaje que Amós usa en este versículo, de parte de Dios, tiene una carga simbólica que para los oyentes del tiempo de Amós, cuando les dijeron esto, ellos lo entendían muy bien. Ellos entendían a qué se referían. Ahora, el tabernáculo, que aquí se le menciona como tabernáculo de David, el tabernáculo, si tú has leído tu Biblia, te darás cuenta que es el lugar que Dios mandó a construir en el Éxodo. ¿Te acuerdas? Y el libro de Éxodo nos narra todos los detalles de la construcción del tabernáculo. Luego, el libro de Levítico nos narra todas las instrucciones para los sacerdotes y los levitas que iban a servir dentro del tabernáculo. El tabernáculo, literalmente en Éxodo, es llamado el tabernáculo de reunión. Porque el propósito de ese lugar, que, ¿te acuerdas? Se levantaba, se caminaban y donde Dios decía se volvía a instalar. ¿Te acuerdas? Ok. Y
la indicación era que las tribus estaban alrededor, ¿te acuerdas? Porque el elemento del tabernáculo tenía un propósito, el encuentro de Dios con su pueblo. En este caso a través de mediadores. Tenemos de repente a Moisés, luego tenemos a los sacerdotes que llegaban y hacían todos estos elementos de sacrificios por el pecado, pero el punto del tabernáculo era diciendo Dios, yo me quiero encontrar con mi pueblo. El problema es que yo soy santo y ustedes son. Entonces te voy a decir las formas en que te tienes que encontrar conmigo. No puedes venir así nada más. Ese era el asunto ahí. Y vamos a caminar juntos por el camino. Llámese desierto, llámese como quieras, vamos a caminar juntos. Por eso el tabernáculo siempre iba. Es más, el tabernáculo guiaba. ¿Te acuerdas? En el día, columna de humo. Y en la noche, de fuego. Y el punto era que donde se establecía la columna, ¡pum!, ahí quedaban. Se instalaba el tabernáculo y literalmente había todos estos elementos para encontrarnos con Dios. Pero era el tabernáculo conocido como el tabernáculo de reunión. Ahora, Isaías 16:5. ¿Puedes ponerlo pero en la Reina Valera, por favor? Isaías 16:5. Ojo aquí. Aquí hay una profecía que está hablando hacia el tiempo futuro con respecto a alguien en particular. Y dice Isaías, y se dispondrá el trono de misericordia. Y sobre él, ¿quién es él? El trono. Sobre él, sobre el trono, se sentará firmemente. ¿Dónde? En el tabernáculo de David. Y es que ¿saben cuál es el problema que empieza a surgir acá? Porque esta es una de las primeras menciones de este tabernáculo. Es que ¿con qué relacionamos a David? Rey, ¿qué más? Pecado. Pero hay algo en particular. Y eso se llama alabanza. Porque es el hombre que escribió muchos salmos. Y una mala exégesis a esto te hace pensar que el tabernáculo de David es un lugar de danza y extravaganza y todo ese show. Es lo malo de hacer malas exégesis de manera bien superficial. Porque el mismo texto nos está diciendo de qué trata este lugar. Sobre él, es decir, el trono, se sentará firmemente. ¿En dónde? Ok. ¿Qué va a hacer el que se siente ahí? ¿Va a danzar? ¿Va a cantar alabanzas? ¿Qué va a hacer el que se siente ahí? ¿Qué va a hacer? Va a juzgar. Va a buscar el juicio y algo más. Y la va a apresurar. ¿Quién tiene la autoridad para hacer esto? ¿Ok? Dios. Pero ya en un elemento, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿quién tenía la autoridad para esto? Humanamente hablando. El rey. Y la referencia de David aquí no tiene nada que ver con alabanzas, tiene que ver como un elemento simbólico de que para el pueblo de Israel, ellos anhelaban y añoraban un rey. Y lo siguen anhelando, un rey del tipo de David, que los llevó a la victoria, que los llevó a esto, que los llevó a aquello, porque ellos lo siguen anhelando. Entonces, en Isaías, la profecía dice que habrá un trono en el tabernáculo de David y se sentará ahí ¿quién? Un rey. De hecho, ¿lo puedes poner el mismo versículo en la Nueva Biblia de las Américas? Por favor. Un trono se establecerá en la misericordia y en él, en el trono, se sentará con fidelidad. No me lo cambies. Ahí. Un trono se establecerá en la misericordia y en él se sentará con fidelidad. ¿En qué? Ya no aparece
Tabernáculo. ¿Aparece? Ok, si estás tomando nota, pon en tus notas tienda. Y ahorita vamos a regresar ahí. Es bien importante. ¿Vale? Si estás tomando notas, pon ahí tienda. Y arriba pones hay que ir. Al rato. Sí, porque va a haber bazar hoy. Entonces hay que ir. Ok. Un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Ok. ¿Puedes poner el mismo versículo en la NTV? Dios establecerá como rey a uno de quién. ¿Qué hará él? Hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto. La Reina Valera dice, habrá un trono en el tabernáculo de David. La Biblia de las Américas dice, en la tienda. Pero la NTV ya nos deja el panorama más explicado, ¿verdad? ¿Dios qué va a hacer? A establecer un rey. ¿Qué va a hacer este rey? Reinará con misericordia, tal. Pero ¿de dónde va a descender este rey? De David. Entonces el tabernáculo de David es solamente una referencia a una descendencia. Y específicamente a una descendencia de reyes. O sea, quien se iba a sentar en el trono para juzgar, sí o sí, la profecía marca que tiene que venir de la descendencia de David. ¿Va? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora regresemos a Amós. Capítulo 9, verso 11. En aquel día restauraré la casa caída de David. La Reina Valera dice tabernáculo, la Biblia de las Américas dice tabernáculo, pero la Nueva Traducción Viviente dice casa de David. Entonces, el tabernáculo de David es lo mismo que decir la casa de David. ¿O es lo mismo que decir el trono de David? El punto aquí de esta profecía es no tanto un lugar físico, sino era el establecimiento de un rey que reinará con justicia. Cuando la profecía dice, restauraré la casa caída de David, el tabernáculo de David, el trono de David, la profecía no está diciendo literalmente un lugar físico, sino que lo que está profetizando es que vendrá alguien en su carácter de rey para establecer justicia a un pueblo que se había olvidado de la justicia. De ahí, por eso mencionaba el contexto en el tiempo de Amós, ¿te acuerdas? La gente hacía lo que quería. Iban al templo, iban a las reuniones religiosas, pero vivían como querían. Y ellos suponían, lo vimos el domingo pasado, ellos suponían que podían vivir así y que no pasaba nada. Ellos creían que podían engañar a Dios, que podían hacer una cosa aquí en el templo y vivir como ellos querían y que Dios iba a estar contento. Y entonces Dios les dice, ¿saben por qué? Es parafraseando un poco esto, es como decirle, ¿saben por qué ustedes hacen eso? Porque ustedes mismos destruyeron la casa de David, destruyeron el trono de David, destruyeron el tabernáculo de David, pero lo primero que voy a hacer es restablecerlo. Porque lo que voy a traer a ustedes es justicia. Dios dice, repararé sus muros dañados.
reedificaré lo que está en las ruinas y lo restauraré a su gloria anterior. En esencia es como decirles, ustedes han pisoteado la justicia, han destruido la justicia, yo voy a traer una nueva justicia. Voy a poner un ejemplo así bien chafa. Imagínate unos papás que se fueron X cantidad de días, les dejaron a sus hijos ciertas reglas, vas a lavar trastes, vas a hacer esto, vas a hacer eso. Y los hijos dijeron, no va a venir en tantos días. Ahí luego lavamos los trastes, ahí luego barremos, ahí luego trapeamos, ahí luego esto, ahí luego aquello. Y entonces cuando los papás regresan y ven todo un tiradero, todo un show, ¿qué les dicen sus papás? Felicidades. Es más, mira, vete a pasear porque estás bien cansado. ¿Qué va a hacer los papás? Establecer justicia, restablecer la autoridad. ¿Porque lo hicieron? ¿Porque no había? Pero no habían porque ellos la quitaron. Les dejaron autoridad, dejaron reglas, pero ellos quisieron obedecerla. Y lo mismo pasa aquí. Dios les dejó su palabra, pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Eso que Dios dice, la neta, no. Voy a hacer las cosas como yo quiera. Voy a vivir mi vida cristiana como yo quiera. Al final de cuentas, mira, hasta bien me va. Y suponemos que vivir la vida cristiana de ese modo, a Dios le da igual. Y aquí la profecía es, voy a traer justicia. Pero ahora avancemos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 15, verso 13 en adelante. ¿Lo puedes poner en la Biblia de las Américas, por favor? Ahí está. Esto es bien importante. Hechos capítulo 15, tú conoces la historia. Es lo que se conoce como el primer concilio, y es el concilio de Jerusalén. Y aquí literalmente están reunidos para solucionar un problema. El problema es, oigan, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Ya vimos que se les predica y vienen a Cristo, pero ¿qué hacemos? ¿Les ponemos la carga de la ley? ¿Cómo solucionamos esto? Y ahí está, en el jaloneo. Y entonces, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos, pongamos atención porque lo que aquí va a pasar tiene implicaciones con nosotros. Y es aquí donde les digo, el Éxodo, tabernáculo del Éxodo, de Isaías, de Amós, va a aparecer nuevamente acá, pero ya con una mejor explicación. Jacobo dice, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. ¿De dónde viene esa profecía? Regresa. ¿De dónde viene esa profecía? De Amós. Verso 17. Para que el resto de los hombres busque, y ahí es donde le agregan un lugar de alabanza, de danza. Ahí no dice eso. ¿Verdad que no dice eso? Ahí que dice, y todos los gentiles que son ¿qué? Llamados por mi nombre. Jacobo era calvinista, yo creo. 18. Dice el Señor que hace saber todo esto que está pasando hoy. ¿Desde dónde? Desde los profetas. O sea, ya Dios lo había anunciado. Verso 19.
Por tanto, yo opino que no debamos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tienen cada uno quienes lo prediquen, después todos los días de reposo es leído, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Justo en el concilio de Jerusalén, que este concilio está reuniendo porque ellos no saben qué hacer, porque ellos pensaban que la salvación era exclusiva del pueblo judío. Y de repente empiezan a ver que gente empieza a llegar. Vamos a suponer que están en una congregación y empieza a llegar gente. Y es como, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Para empezar, no son ni judíos. Y Santiago, yo creo, obviamente movido por el Espíritu de Dios, se para frente a todo este concilio y literalmente lo que hace Santiago es usar la Escritura. Y les dice, oigan, ya Dios nos había dicho de esto. Ya Dios había hablado de esto y lo había hablado precisamente en el profeta Amós, que Dios levantaría un pueblo. ¿Puedes regresar a los versos 16 y 17? Que Dios levantaría, el tabernáculo de David, que ha caído, reedificaría sus ruinas y lo levantaría de nuevo. Y aquí está el propósito, verso 18. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados. ¿Cómo Santiago está entendiendo la profecía de Amós? Santiago lo que hace es, agarra la profecía de Amós y la trae a una aplicación en el tiempo de Hechos 15. Y vuelvo a repetir, el tabernáculo caído de David no es un lugar físico. Para Santiago, el tabernáculo caído de David es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Porque ¿quién es el que está uniendo a los judíos y a los gentiles? Cuando la iglesia de Hechos dicen, oigan, los gentiles están viniendo porque están creyendo el evangelio. Judíos están viniendo a Cristo porque están creyendo el evangelio. Ahora tenemos judíos y gentiles. Esto nunca lo habíamos visto. Y Jacobo da la interpretación acá diciendo, oigan, esto que está pasando, judíos y gentiles uniéndose en una persona, es porque ya Dios lo había dicho. Es porque el tabernáculo de David es Jesucristo, en quien ahora todos los que hemos sido llamados en su nombre nos reunimos para adorarle, para servirle, para orar y para anunciar a más y más personas que un rey se ha establecido en su trono. El propósito del tabernáculo restaurado, decíamos, era para que el rey se sentara, estableciera justicia y reuniera al pueblo. Y eso se comienza a cumplir con Cristo. Un tabernáculo que fue restaurado no es otra cosa que un tabernáculo que está cumpliendo su propósito. En el Éxodo, el tabernáculo fue conocido como el tabernáculo de reunión, para que Dios se pudiera reunir con su pueblo. Pero Dios decía, yo soy santo, ustedes no. Tiene que haber un elemento de sacrificios por sus pecados, para que yo pueda reunirme con ustedes. ¿Se acuerdan que no se podía entrar al lugar santísimo? Ok, en el Nuevo Testamento, el lugar de reunión para con Dios sería Cristo. Porque nosotros nos acercamos al Padre por medio
De Cristo. ¿Porque somos sin pecado? Porque estamos limpios por la sangre del Cordero. Podemos, hermanos, te los pongo de esta manera. Dios está en este lugar. Y no hemos sido consumidos por la obra de Cristo. Decimos, no, pero Dios es santo, santo, santo. Sí, ese Dios santo, sin la obra de Cristo, estuviéramos muertos. Y si tú estás aquí y Cristo no es tu Señor y Salvador, no has caído muerto porque Dios te ha tenido misericordia y quiere que vengas a Él. Nunca olvidemos delante de quién estamos. Porque cuando olvidamos delante de quién estamos es cuando empezamos literalmente a suponer que podemos hacer lo que querramos como querramos. Y le perdemos, perdón por la palabra, respeto aún en donde estamos. Pero ojo, no caigamos en el legalismo de suponer, como el pueblo de Israel, que este lugar es santo. Y que saliendo ahí la cocina, ya no. Ese es el problema de Israel. Porque ese es el problema de muchos templos. Suponer que aquí abajo y aquí arriba. Entonces, ¿qué decimos? Como yo no voy a servir, ¿puedo vivir? La carga de responsabilidades, la carga de santidad, la carga de esto solo es para los que. ¿Por qué? Es que ese era el problema de Israel. Se olvidaron delante de quién estaban. Y cuando Dios restaura el tabernáculo de David, lo que empieza a pasar es que empiezan a llegar personas y los judíos dijeron, ¿cómo? Esto no lo entendemos. Y Santiago dice, hey, es lo que Dios profetizó, que Dios reuniría a su pueblo en el tabernáculo de David. Pero ¿quién estaba reuniendo al pueblo de Dios? Jesucristo. El tabernáculo de David era Cristo. Pero la carga del lenguaje de Amós tiene que ser una carga simbólica para que ellos lo entendieran. Pero no para ahí. ¿Me dan unos minutos? Es que es teología bíblica. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1 al 6. Porque no quiero que nos vayamos suponiendo que, ok, entonces Dios está en este lugar, allá afuera ya no. No. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1 al 6. Ok. ¿Te acuerdas que en un versículo que hablaba de, no decía tabernáculo, creo que era la NTV, no decía tabernáculo, decía la tienda, ¿verdad? Ok. Mira lo que dice acá. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, todos acá tenemos una tienda terrenal. ¿Estamos de acuerdo? Pongamos atención, hermanos. Todos acá tenemos una tienda terrenal. ¿Va? Algunos parece carpa. ¿A qué se refiere la tienda terrenal que es nuestra morada? Nosotros, nuestros cuerpos. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda terrenal. Que Dios llegaba ahí. Ok, Pablo ahora dice, ya Santiago nos dijo, el tabernáculo de David es Jesucristo, donde Él une, Él es el rey, ¿verdad? Rey de reyes. Ok, ahora Pablo dice, todos tenemos una tienda terrenal que es nuestra morada. ¿Verdad? Y esa tienda terrenal, que es nuestra morada, ¿es qué? Destruida. ¿Qué significa esto? Que este cuerpo, por muy hermoso que lo tengamos, digan amén. Esos cuerpos, hermanos, por fe, aunque sea. Este cuerpo, ¿qué le está pasando?
por que le pongamos mucha crema. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? ¿Verdad? Pero mira lo hermoso. Aunque este cuerpo sea destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Dónde? No importa cómo este cuerpo se vaya de esta vida. Tenemos un cuerpo hecho por Dios, incorruptible. Claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, somos mayordomos de lo que Dios nos dio. ¿Quién nos dio este cuerpo? O sea, esa teología de no, voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo, al final de cuentas me voy a morir, es no entender la mayordomía cristiana. Pero ese es otro tema. Verso 2. Pues, en verdad, en esta morada, ¿qué hacemos? Gemimos. Porque anhelamos, ¿qué cosa? Ese gemimos es literalmente sufrimos. Este gemimos es literalmente el hecho de estar de este lado de la eternidad con cuerpos que se enferman, con cuerpos que pasan situaciones que no entendemos. Pero aquí hay un recordatorio que aún sin importar lo que este cuerpo pase, este cuerpo no lo es todo. Tenemos una habitación celestial. Ahí lo está diciendo Pablo. Verso 3. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque seremos cubiertos. Y aquí hay una conexión con Génesis. Se escondieron porque se sentían desnudos. ¿Qué hizo Dios? Los cubrió. Tú y yo, cuando estemos delante del rey, que el rey va a aplicar justicia, acuérdense la profecía, el rey va a aplicar justicia, hoy no la está aplicando, hoy está aplicando misericordia. Por eso, si esta mañana estás sin Cristo, Dios no te ha dado justicia, te sigue dando misericordia. Yo te pido en el nombre de Jesús, si esta mañana estás acá y Cristo no es tu Señor y Salvador, te conviene recibir la misericordia. Ni te imaginas lo que será recibir su justicia. Porque en el juicio, de una vez te lo profetizo, vas a salir perdiendo. Pero los que estamos en Cristo, cuando estemos delante del Rey de Reyes, que instauró el trono de David, tú y yo no seremos hallados desnudos. Y aquí la desnudez tiene que ver con el hecho de que hemos sido cubiertos. Tú y yo seremos hallados, cubiertos por la obra de Cristo. Verso 4. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados. No queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Verso 5. Y el que nos preparó para esto mismo, ¿quién es? ¡Qué hermoso! Dios nos preparó una morada celestial y está trabajando en nosotros. Ok, ¿qué nos dio Dios? Y dice que nos lo dio. ¿Dudas del amor de Dios? Lo irónico es que a veces sí. Cuando Él te ha dado a su espíritu como una garantía. Verso 6. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, esto de estamos ausentes del Señor tiene que ver como que estamos ausentes de su presencia, de allá de su trono. O sea, no estamos allá, no somos omnipresentes, ¿te acuerdas? Ok, pero ¿quién sí está con nosotros? Él está con nosotros. Entonces, el tabernáculo en el libro del Éxodo era el tabernáculo de reunión para Dios encontrarse con su pueblo, pero a través de ciertos sacrificios. ¿Estamos bien ahí?
Ok, Amós e Isaías profetizan que el tabernáculo será un lugar de juicio, pero también habrá misericordia. ¿Estamos bien ahí? El libro de los Hechos dice que el tabernáculo es Cristo, donde la gente que está escuchando el Evangelio está llegando y se está encontrando con Dios. ¿Vamos bien ahí? Pero ahora Pablo dice que tú y yo somos tiendas terrenales. En otra palabra, tú y yo somos tabernáculos, donde Dios se encuentra con nosotros. ¿Cómo? Son expertos ustedes, hermanos. Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que el tabernáculo no es un lugar físico. Hoy, ojo, tú te encuentras con Dios donde quiera que vayas. Porque tú eres ¿no? Pablo también usará otro lenguaje cuando diga nosotros somos templo. Y entonces tú puedes ir manejando en tu casa, donde quiera, y puedes tener comunión con Dios, te puedes encontrar con Él. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó el sacrificio. ¿Verdad? Pero mira lo hermoso de congregarnos. Porque también aquí nos encontramos con Dios. ¿Me aguantan un poco más? Porque es teología bíblica. Y la teología bíblica tiene que apuntarnos a un futuro. Apocalipsis 21, verso 1 al 4. Así hacemos un poquito más de hambre, ¿va? Ok, vamos. Entonces, vi un cielo y una tierra reformado, ya todo, ¿verdad? Porque el primer cielo y la primera tierra y el mar, verso 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. ¿Qué decía? Y Él habitará entre ellos, y Dios mismo estará. Detengámonos ahí. ¿Qué va a pasar en el futuro? Cuando ya estemos ahí. El tabernáculo de Dios, o sea, el trono de Dios. ¿Y qué dice? Él ya no es el tabernáculo de reunión de Éxodo como se había instaurado en Éxodo, pero sigue siendo el tabernáculo de reunión para encontrarnos con Dios. Solo que ahora lo veremos cara a cara. Hoy lo vemos, por así decirlo, en el Espíritu, por su presencia. Y mira el verso 4. ¿Qué hará Él en ese tabernáculo? Ya no habrá muerte, no habrá duelo, no habrá clamor, no habrá dolor. Porque las primeras cosas vale la pena seguir adelante, mis hermanos. Por eso Amós 9:11 en la NTV termina diciendo, y restauraré, en la NTV 11, y restauraré su gloria anterior. ¿Sabes qué gloria era? La de Génesis 1 y 2. Esa gloria cuando Dios tenía comunión con Adán y Eva, esa será restaurada en Apocalipsis. Qué hermosa es la Escritura. Pero nos falta un versículo. Vamos rápido. Verso 12. Porque aquí está el propósito.
para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Un comentarista dice, Edom, porque aquí se menciona Edom, ¿verdad? Ok, aquí hay otra carga simbólica. Y la carga simbólica es que para el pueblo de Israel ubicaban quién era Edom. ¿Tú ubicas quién es Edom? Ok, Edom era, cuando Israel iba buscando pasar, Edom le cerró la puerta. En otras ocasiones a Israel lo perseguían y Edom los traicionaba y los entregaba. Edom en esencia era la persona que le caía mal a Israel. Y Edom iba a hacer todo lo posible para que Israel le fuera mal. ¿Tienes alguien así? Que no seamos así esto. Que no seamos Edom. Ok. Entonces, ¿cuál es la profecía hacia un futuro? ¿Israel qué va a poseer? Esto es victoria. Esto es diciéndole Dios a Israel, mira, tu enemigo Edom, ¿qué crees? Tú lo vas a vencer, porque yo lo voy a hacer. ¿Verdad? La conquista de Edom, que en algún momento había pasado precisamente David, era el único que había conquistado Edom. Aquí hay un elemento profético diciendo que Edom sería conquistada, pero ya no por el rey David, sino que uno mejor que David. Edom está simbolizando a los enemigos de Israel. Y Dios le está diciendo a Israel, a tu enemigo lo vas a conquistar, lo vas a poseer. Y todas las naciones que he llamado a ser mías. Ok. Dice un comentarista, y esto me encanta, la fuerza de este versículo, de esta profecía, no radica en la conquista. Es decir, lo más glorioso de este versículo no es el hecho que Israel vencería a Edom. Lo más glorioso de este versículo es el hecho de la incorporación de algunos de Edom y de todas las naciones al pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Dice, ¿puedes ponerlo en la Biblia de las Américas tantito? Dice, el tabernáculo de David será restaurado, verso 11, ¿verdad? El rey se establecerá. ¿Todo bien ahí? Ok, propósito, para que tomen posesión de ¿quién? Ok, Edom, que había sido enemigo de Israel, dice Dios, va a haber un remanente. Es como que si Dios te dijera, ¿qué crees? Hay una familia que le cae súper mal. Pero voy a traer juicio. ¿Y tú qué le dices al Señor? Pero Dios te dice, pero de esa familia tengo un remanente. ¿Tú qué le dirías? Ya no ame. En otras palabras, lo que más golpeaba aquí es el hecho de decir, ¿cómo es posible que de los enemigos de Israel Dios tenga un remanente? ¿Cómo? Si Edom debería de ser, es más, Abdías, que yo quería pasarme a Abdías, porque Abdías habla de la profecía contra Edom, pero Dios está diciendo que de Edom, de los enemigos, hay un remanente, y de todas las naciones hay quienes que invocan el nombre de Dios, y el remanente de Edom y de todas las naciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué ya dijimos? Van a ser reunidas. Que eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 15. Por eso imagínate, ahora en Hechos, que los judíos que están siendo atormentados por los romanos, de repente
¿Te acuerdas dónde entró Pedro? A una casa de Cornelio, ¿verdad? Ok, Cornelio era romano. Ese paso que Pedro le dice a Cornelio, yo no puedo entrar porque los judíos no pueden entrar a la casa de los gentiles, ¿te acuerdas? Pero dice, ok, Dios me dijo que viniera. Entonces, este acto de haber entrado a esa casa estaba literalmente cumpliendo esta profecía. Los enemigos del pueblo de Dios, ahora de esos enemigos había un remanente que ya no serían enemigos de Dios, que ahora serían parte del pueblo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sabes a dónde quiero llegar? A mi casa. Si Edom era considerado enemigo del pueblo de Dios y aún así Dios determinó salvar a un remanente para volverlo su pueblo, ¿quiénes crees que eran Edom? No, ustedes ya están en otro nivel. Nosotros, porque la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos Edom, en contra de Dios y de todo lo que tenía que ver con Dios. Pero Él no nos aplicó justicia. Él nos dio misericordia. Y nosotros somos del remanente de Edom. Que ahora ya no somos enemigos, ya no somos extranjeros, dirá Pedro. Ya no somos extraños, ahora somos hijos de Dios. Esto es lo poderoso acá. A Dios no le cuesta nada destruir a un pueblo enemigo. Pero a Dios le cuesta salvarnos la vida de su Hijo. Si Él quisiera destruirnos con la viruela del mono, pero para salvarnos tuvo que morir su Hijo. Para que ahora nosotros nos pongamos nuestros moños de no querer servirle, de no querer congregarnos, de no tener tiempo para orar, de no querer leer su Biblia. ¿Sabes por qué? Porque hemos olvidado delante de quién estamos y quiénes éramos. Éramos los enemigos. Y termino con Efesios 3, verso 6. NTV, Efesios 3, verso 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Este es el plan de Dios. Tanto los judíos como los gentiles, y ahí estábamos nosotros, que creen la buena noticia, ¿qué hacen? Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos, judíos y gentiles, forman parte ¿qué? Que es la iglesia. Y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Dios ya restauró el tabernáculo de David y es en Cristo Jesús. Hoy tú y yo somos tabernáculos donde habita la presencia de Dios, pero vamos caminando a encontrarnos en su tabernáculo para estar con Él por toda la eternidad. No olvidemos de dónde Dios nos sacó, porque eso ayudará a que nosotros sigamos compartiendo y sigamos creyendo que Dios puede cambiar y salvar a personas que tal vez nosotros hemos llegado a pensar que no lo va a hacer. Sigamos orando por esas personas, sigamos sirviendo, sigamos avanzando, porque vale la pena, porque es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias porque me permitiste poder enseñar esto. Creo, Señor, que no lo hice de la mejor manera, pero confío plenamente en que tú eres el mejor maestro aquí. Y eres tú el que puede traernos entendimiento y puede traernos una aplicación a nuestra vida. Haznos conscientes de tu presencia todos los días, Señor. Haznos conscientes de quién habita con nosotros y en nosotros.
Haznos conscientes a donde quiera que vayamos, que nunca vamos solos, que somos tabernáculos de tu presencia. Haznos conscientes de estas verdades. Y ayúdanos, Señor, a anhelar ese glorioso día cuando entraremos a ese tabernáculo eterno. Pero mientras eso llegue, ayúdanos a seguir adelante evangelizando, sirviendo, teniendo comunión unos con otros, congregándonos y todo lo que nos has llamado a hacer. Gracias por reformar nuestras vidas, gracias por reformar el propósito para nuestras vidas y gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Estamos despedidos.